¿Por qué lloras cuando bostezas? La pista está en lo que ocurre mientras bostezas. En menos de un minuto entenderás por qué aparecen esas lágrimas, qué tienen que ver tus párpados y por qué no significan que estés triste. Imagina la escena. Estás cansado, abres mucho la boca, inhalas profundamente, cierras los ojos y, de pronto, una lágrima baja por tu mejilla. Nadie te ha dado una mala noticia. No estás emocionado, solo bostezaste. Parece una reacción extraña, porque solemos asociar el llanto con las emociones, pero esa asociación cuenta únicamente una parte de la historia. La explicación simple es esta. Tus ojos producen lágrimas todo el tiempo, y un bostezo puede alterar, durante unos segundos, la manera en que esas lágrimas se distribuyen y se eliminan. Para entenderlo, primero hay que desmontar un mito. Llorar no siempre significa sentir algo intenso. Existen distintos tipos de lágrimas, aunque todas mezclen agua, sales grasas, proteínas y sustancias defensivas. Las lágrimas basales forman una película muy fina que mantiene húmeda la superficie ocular. Las lágrimas reflejas aparecen frente al humo, una cebolla, el viento o una partícula irritante. Y las lágrimas emocionales acompañan estados como tristeza, alegría, frustración o alivio. Cuando bostezas, normalmente no estás fabricando un pequeño drama emocional, estás modificando el sistema físico que mantiene lubricados tus ojos. Eso importa porque la lágrima visible no surge necesariamente cuando produces una cantidad enorme. También puede aparecer cuando el líquido que ya estaba allí no logra drenarse al ritmo habitual. Piensa en un lavamanos con el grifo apenas abierto. Mientras el desagüe funciona, el agua no se desborda. Si tapas parcialmente la salida durante unos segundos, el nivel sube. En tus ojos ocurre algo parecido, aunque el mecanismo es mucho más delicado. Las glándulas lagrimales, situadas principalmente sobre la zona externa de cada ojo, producen buena parte del componente acuoso de las lágrimas. Cada parpadeo reparte esa película sobre la córnea, como un limpiaparabrisas microscópico. Luego el líquido se dirige hacia unos orificios diminutos llamados puntos lagrimales, ubicados cerca del ángulo interno de los párpados. Desde allí pasa por pequeños conductos, llega al saco lagrimal y finalmente desciende hacia la nariz por el conducto nasolagrimal. Por eso cuando lloras bastante, también se te congestiona o gotea la nariz. Una parte de esas lágrimas termina literalmente dentro de ella. Entonces llega el bostezo y cambia varias cosas al mismo tiempo. La mandíbula se abre al máximo, muchos músculos de la cara se estiran, otros se contraen, y los párpados suelen cerrarse con más fuerza o durante más tiempo que en un parpadeo normal. Esa combinación modifica temporalmente el movimiento de la película lagrimal. La presión alrededor de los ojos puede desplazar líquido, mientras el cierre prolongado altera el ritmo normal de parpadeo y drenaje. Cuando vuelves a abrir los ojos, puede haber más lágrima acumulada de la que los puntos lagrimales absorben en ese instante. El exceso toma la salida más evidente, rebasa el borde del párpado y rueda por la mejilla. No existe una única pieza responsable, como si el bostezo apretara un botón secreto de llanto. Es el resultado de varias acciones pequeñas que coinciden. Aquí aparece otro detalle interesante. El drenaje de las lágrimas no es una tubería completamente pasiva. Los movimientos de los párpados y del músculo que los rodea participan en una especie de bomba lagrimal. Al parpadear, las estructuras cercanas al saco lagrimal cambian de forma y ayudan a mover el líquido por los conductos. Un bostezo produce un cierre diferente, más largo, más intenso y acompañado por una gran contracción facial. Según la anatomía de cada persona y la fuerza del bostezo, esa maniobra puede favorecer el desplazamiento de lágrimas o hacer que se acumulen momentáneamente sobre el ojo. La realidad, por tanto, es más precisa que la frase popular, el bostezo comprime la glándula lagrimal. Puede haber presión sobre los tejidos cercanos, pero también interviene la producción continua, el reparto sobre la córnea y el drenaje. Hay además un segundo sospechoso, el sistema nervioso autónomo. Es la red que regula tareas que no diriges conscientemente, como el ritmo cardíaco, la digestión, el diámetro de la pupila y parte de la secreción lagrimal. El bostezo tampoco es solo abrir la boca porque lo decides. Es un patrón coordinado que involucra centros cerebrales, respiración, músculos faciales y cambios de activación. Las vías parasimpáticas participan en el funcionamiento de las glándulas lagrimales, de modo que la actividad nerviosa asociada al bostezo podría contribuir a que algunas personas produzcan un poco más de líquido. La ciencia todavía no reduce las lágrimas del bostezo a una sola causa universal, pero la combinación de mecánica facial, parpadeo alterado, drenaje y control nervioso ofrece una explicación coherente. Y aquí surge una pregunta específica. ¿Por qué algunas personas lloran con cada bostezo y otras casi nunca? Porque ese equilibrio cambia de un cuerpo a otro. Influye en la forma de los párpados, el tamaño y la posición de los puntos lagrimales, la eficiencia del drenaje, la cantidad de lágrima basal y la intensidad con la que se cierran los ojos. También influye el estado de la superficie ocular. Si has pasado horas frente a una pantalla, por ejemplo, probablemente parpadeaste menos de lo habitual.
Eso puede volver inestable la película lagrimal. Paradójicamente, un ojo seco puede responder produciendo lágrimas reflejas muy acuosas. No siempre significa que esté bien lubricado. Puede significar que detectó irritación y activó una respuesta rápida que no permanece suficiente tiempo sobre la superficie. El bostezo intenso puede hacer visible ese exceso momentáneo. También conviene separar la causa de las lágrimas de la causa del bostezo. Durante mucho tiempo se repitió que bostezamos porque nos falta oxígeno y necesitamos llenar los pulmones. La explicación simple. Suena lógica, pero la evidencia moderna no la respalda como causa principal. Cambiar la cantidad de oxígeno o dióxido de carbono no elimina el bostezo de la forma que esa idea predeciría. Las revisiones de neurociencia lo relacionan más con transiciones de estado, como pasar del sueño a la vigilia, combatir la monotonía o reajustar el nivel de alerta. También existe una hipótesis según la cual los movimientos y la inhalación del bostezo ayudan a regular la temperatura cerebral, aunque continúa investigándose y no explica por sí sola todos los casos. Lo importante es que la lágrima es un efecto acompañante, no la misión principal del bostezo. Incluso el famoso bostezo contagioso pertenece a otra capa del fenómeno. Ver, escuchar o simplemente leer sobre bostezos puede activar en algunas personas la misma conducta. Se ha estudiado su relación con la atención social y las redes cerebrales que detectan acciones ajenas, pero no demuestra automáticamente que una persona tenga más o menos empatía. Ese es otro mito atractivo que suele simplificarse demasiado. Si acabas de sentir ganas de bostezar mientras escuchabas esto, quizá también notaste la secuencia completa: tensión en la mandíbula, ojos cerrados, humedad acumulada y alivio al terminar. Tu cuerpo ejecutó en pocos segundos una coreografía que normalmente pasa inadvertida. La mayoría de las veces, lagrimear al bostezar es completamente cotidiano. Una lágrima ocasional y simétrica encaja con el funcionamiento normal del sistema. Si el lagrimeo es persistente, aparece sin bostezos o viene acompañado de dolor, secreción, enrojecimiento intenso o cambios en la visión, ya no conviene atribuirlo automáticamente al cansancio. Podría existir irritación u otra alteración ocular que merece revisión profesional. Pero esa lágrima puntual después de abrir la boca no contiene un mensaje emocional oculto. Es el resultado visible de un sistema de lubricación que nunca se detiene. Así que la próxima vez que alguien te vea bostezar con los ojos húmedos, la explicación simple será suficiente. No estás llorando de pena. Tus glándulas seguían trabajando, tus párpados cambiaron el reparto y el drenaje quedó momentáneamente superado. Una lágrima cruzó el borde y por un instante pudiste ver algo que ocurre silenciosamente durante todo el día. Tus ojos se protegen incluso cuando tú apenas puedes mantenerlos abiertos. Sígueme para más historias como esta.